Hola, en esta presentación vamos a discutir las escalas básicas del MMPI-2, su estructura, las implicaciones de las puntuaciones altas y bajas, es decir, los principales elementos para la interpretación del perfil básico. Como pueden ver, tenemos un perfil femenino, el perfil de las escalas básicas con las 9 escalas y el factor K de corrección. A partir de este perfil vamos a hacer un análisis de cada una de las escalas que lo componen. Para comenzar, es importante resaltar que los reactivos de las escalas clínicas tienen en general un contenido heterogéneo por la forma en que éstas fueron construidas. También es importante resaltar que para interpretar las escalas clínicas se debe conocer la investigación ilustrativa de la prueba, sobre todo cómo se realizó no solo en Estados Unidos, sino que en México. Otro aspecto que puede ayudar a la interpretación de las escalas clínicas es el conocimiento de la psicopatología y de las características psicodinámicas de cada uno de los cuadros que se incluyen en estas escalas, por lo que se recomienda que sean solamente psicólogos los que hagan uso de este inventario. Al hacer la interpretación de las escalas clínicas también es importante tomar en cuenta la elevación absoluta de cada una de las escalas en puntuaciones T. Se debe considerar que estas escalas fueron desarrolladas para investigar psicopatología, por lo que adquieren mayor sentido cuando reflejan dicha característica. Las escalas clínicas deben interpretarse en un contexto general. Por ejemplo, una persona con una L elevada, es muy posible que las escalas clínicas se sumerjan. Eh, y para poder interpretar, entonces vamos a tomar como significativo una TD 65. Estadísticamente es significativa a partir de 60, pero se considera que una puntuación TD 65 es la puntuación de corte a partir de la cual se indica psicopatología. En el MMPI original se consideraba que una puntuación indicaba psicopatología a partir de T60, que son una de las diferencias con el MMPI-2. Hathaway y McKinley seleccionaron el constructo de hipocondriasis para construir la primera escala del inventario porque consideraron que la hipocondriasis era un problema bastante frecuente en los escenarios médicos. La definieron como una preocupación anormal psiconeurótica acerca de la salud corporal. La escala 1 tiene 32 reactivos y juega un papel principal en la reestructuración del perfil de la llamada tríada neurótica, integrado por la elevación de la escala 1, 2 y 3. De todas las escalas clínicas, la escala 1 parece ser la más homogénea y unidimensional, pues mide la tendencia del individuo a preocuparse por quejas referentes a los diversos síntomas del cuerpo sin una base orgánica. Los pacientes con una puntuación alta en la escala 1 expresan en forma constante sus conflictos psicológicos y emocionales por medio de una canalización somática, manifestando persistentemente y a menudo en forma extrema sus preocupaciones relacionadas con su salud física. Escala 2, depresión, está constituida por 57 reactivos. Es caracterizada a menudo como la escala del estado de ánimo, ya que es posible por medio de ella encontrar estados emocionales momentáneos y transitorios. Fue diseñada como una medida del grado de depresión, cuadro psicológico que expresa baja moral, sentimiento de desesperanza y tristeza. Eh, por ejemplo, una elevación junto a la escala 9 podría señalarnos un posible daño orgánico. La escala D fue desarrollada para evaluar la depresión sintomática. El cuadro evaluado por D es aquel en el que hay un marco mental negativo y la persona se reporta como desmoralizada, sin esperanzas en el futuro, con una insatisfacción generalizada con su vida y un estado de ánimo de desconsuelo.
La mayoría de los reactivos de la escala D poseen contenidos claramente relacionados con un estado de ánimo bajo y sentimientos de apatía. Harris y Lingos identificaron 4 subescalas en relación al contenido de los reactivos: depresión subjetiva, retardo psicomotor, funcionamiento orgánico inadecuado y torpeza mental. Las puntuaciones altas en esta escala, arriba de T65, se definen como infelices, pesimistas, autocríticos, culpígenos e indolentes. Presentan astenia, adinamia y falta de autoconfianza. Las puntuaciones medias, es decir, entre T46 a 55, reflejan a personas realistas, estables, a gusto consigo mismo y equilibradas. Puntuaciones bajas las obtienen personas entusiastas, enérgicas, activas y sin problemas emocionales. La población mexicana puntúa más alto que la muestra normativa, tal vez debido a la moral pobre y a la dificultad para involucrarse en actividades. La escala de depresión también varía de acuerdo con la forma en que fluctúen esos estados de ánimo. Dado que la depresión es uno de los principales cuadros característicos de todo paciente psiquiátrico, no es sorprendente encontrar que la escala 2 sea la que con mayor frecuencia se encuentra elevada en el perfil del MMPI y que repentinamente sea el punto más alto del perfil dentro de la población de pacientes con padecimiento psiquiátrico. Cuando hay puntajes muy altos y la persona se muestra silenciosa, retraída y niega su problemática, debe sospecharse intención de suicidio y habría que hacer un análisis de las escalas de contenido y las escalas suplementarias que puedan respaldar dicha. La histeria conversiva, la escala 3, Hathaway y McKinley construyeron esta escala con la finalidad de obtener una medida de la histeria conversiva, que hoy se conoce como trastorno conversivo. Los pacientes con un trastorno conversivo a menudo manifiestan un patrón inusual de características de personalidad en la que incluye un desempeño social caracterizado por la negación y la extravagancia. Esta escala está compuesta por 60 reactivos, mide el cuadro de histeria en 2 niveles. El primero, relacionado con malestares físicos, el sujeto recurre a síntomas físicos como un medio para resolver dificultades, conflictos o evitar responsabilidades. En el segundo es llamado por algunos autores como histeria sutil y parece que el sujeto es capaz de controlar su neurosis intentando aparecer como bien socializado y con represión de elementos depresivos. Dan la impresión de que nada les pasa y que todo marcha bien. La histeria conversiva se refiere a características en el desempeño social y se ve caracterizado, como lo decía antes, por la extravagancia y la negación. Los puntajes altos, es decir, de T60 a T64, se observan en aquellos que intentan dar buena imagen de habilidad social y simpatía. Pueden llegar a ser expresivos, convencionales y moralistas. Si los puntajes se incrementan, se da cuenta de inmadurez y cuando se encuentran bajo presión su rendimiento se ve minado, presentando síntomas físicos e incapacidad para manejar los problemas emocionales. Pueden ser demandantes e histriónicos con poca capacidad de insight para reconocer el origen de sus síntomas. Graham y Butcher encontraron que los pacientes psiquiátricos que obtenían puntuaciones altas en la escala 3 del MMPI-2 mostraban otros problemas psicológicos, además de su preocupación somática, entre los cuales se incluían depresión clínica y baja autoestima. Las puntuaciones T mayores de 65 denotan a personas que presentan síntomas físicos cuando están agobiadas, pues no pueden enfrentar los problemas emocionales. Es posible que sean desinhibidas, caprichosas e infantiles ante la frustración, son histriónicos y demandantes. Puntajes moderados reflejan a personas realistas, responsables y equilibradas emocionalmente. Prefieren trabajar en equipo, son extravertidos, con cierta facilidad social, pero pueden tener problemas con los demás debido a su
Pueden observar la figura en pantalla de la triada neurótica, conformada por las primeras tres escalas: hipocondriasis, depresión e histeria conversiva. Si lo vemos en el perfil, estaría constituido por las tres primeras escalas y la elevación, la combinación de estas tres escalas, la elevación en estas tres escalas, pues hablamos de códigos o de un perfil neurótico en el paciente si tenemos elevaciones en esta parte del perfil, como lo estamos viendo en la hoja de perfil. La escala 4, desviación psicopática, consta de 50 reactivos y fue desarrollada para identificar sujetos con características amorales y asociales y personalidad psicópata. Este patrón de personalidad se caracteriza por ir en contra de las costumbres sociales y morales, ir contra la autoridad, no beneficiarse con la experiencia pasada, es decir, que no sirve el castigo, no relacionarse afectivamente y duraderamente con las demás personas, no se involucran emocionalmente, no sienten ansiedad, no hay conflicto o culpa. Los actos delictivos son repetidos, por ejemplo, los robos, las mentiras, fraudes, violaciones, promiscuidad sexual, alcoholismo, farmacodependencia, asesinato, etc. Problemas en la vida escolar y laboral, es decir, hay una fuerte característica de pobre autocontrol o falta de autocontrol. Las puntuaciones arriba de T65 muestran personas que son rebeldes ante la autoridad, con relaciones familiares tormentosas, poca capacidad de juicio, inestables y irresponsables, agresivos y explotadores. Las puntuaciones moderadas pertenecen a sujetos inmaduros, narcisistas, ostentosos y exhibicionistas, simpáticos pero poco profundos y manipuladores. Los puntajes bajos, T40 o menos, muestran a personas moralistas, convencionales y rígidas, con poca confianza y pasivas, y exageran su control de impulsos. Como lo decíamos antes, la escala se desarrolló para medir tendencias antisociales y conducta psicopática. El contenido de los reactivos, entonces, alude a problemas o dificultades con respecto a la conducta, a problemas, a disgustos familiares, problemas sexuales y conflictos con la autoridad. Harris y Lingos identificaron las subescalas de discordia familiar, problemas con la autoridad, imperturbabilidad social, enajenación social y enajenación. Escala 5, masculinidad, femineidad. Esta escala está integrada por 56 frases que exploran los intereses y actividades del sujeto pertenecientes a características propias de un sexo u otro. Una puntuación elevada en la escala 5, tanto para hombres como mujeres, no implica necesariamente que el sujeto sea francamente homosexual. Es importante notar que es común encontrar esta escala moderadamente alta en estudiantes universitarios. Por otro lado, tenemos la tetrada psicótica, que está constituida por la escala de paranoia, psicastenia, esquizofrenia e hipomanía. Si lo vemos en el perfil, entonces se vería algo así. Entonces, una elevación en este lado del perfil, estamos hablando de elevación en la parte psicótica del sujeto que está siendo evaluado. La escala 6, paranoia, tiene 40 reactivos y evalúa el patrón clínico de la paranoia, donde el sujeto tiene ideas de referencia, delirio de grandeza y persecución, mala interpretación de las situaciones sociales. Esta escala es la primera de la tetrada psicótica. El grupo criterio estuvo constituido por pacientes que presentaban alguna forma de condición
o estado paranoide. Hubo pocos casos diagnosticados con paranoia pura. Se incluyeron el estado paranoide y la esquizofrenia paranoide. Hathaway encontró pocos individuos con paranoia pura para desarrollar esta escala. Algunos de los reactivos de paranoia se refieren a conductas francamente psicóticas, como ideas de referencia, delirio de persecución o de grandeza y suspicacia. Harris y Lingos identificaron 3 subgrupos de contenido de los reactivos en paranoia. Primero, ideas de persecución; segundo, mordacidad; y por último, ingenuidad. Uno de los problemas con la escala de paranoia es que hay individuos paranoides que se dan cuenta fácilmente hacia dónde están dirigidos los reactivos de esta escala y que producen puntuaciones bajas en la misma. En general, cuando esto sucede, la escala 6 resulta el pico más bajo del perfil y llama la atención porque se encuentra sumergida con respecto a las otras escalas clínicas. Las puntuaciones T entre 65 a 79 son altas y describen a personas que se sienten atrapados y sin apoyo. Se enojan fácilmente, son resentidos y rencorosos y usan la proyección como mecanismo de defensa. Tienden a ser hipersensibles y se relacionan de forma cautelosa y defensiva. Son hostiles y resentidos, moralistas y rígidos. Las puntuaciones moderadas, es decir, entre T60 a 64, indican susceptibilidad social, desconfianza y preferencia por trabajar solo. Hay tensión y rigidez manifiestas. Y las puntuaciones bajas señalan a sujetos relativamente convencionales, confiados, irresponsables y modestos. La escala 7, psicastenia, consta de 48 reactivos. Es la segunda escala de la tetrada psicótica. Fue elaborada con el propósito de detectar características de personalidad clasificadas como psicastenia, término actualmente en desuso. Mide características fóbicas, obsesivo-compulsivos. Psicastenia se construyó principalmente en pacientes que presentaban ese tipo de preocupaciones obsesivas, rituales compulsivos o temores exagerados del grupo neurótico, descrito entonces como que sufría de psicastenia, es decir, un debilitamiento del control mental sobre los pensamientos y acciones que corresponde a la designación actual del desorden obsesivo compulsivo. Aunque el contenido de los reactivos se refiere a síntomas diversos como dudas excesivas, obsesiones, compulsiones y temores infundados, la escala 7 en general refleja más bien ansiedad o angustia o emotividad negativa, así como tendencia a culparse cuando las cosas no salen bien y un esfuerzo para controlar de manera rígida los impulsos. Entonces nos encontramos en esta escala ante pacientes con excesivas dudas, dificultad para tomar decisiones, gran variedad de miedos y temores irracionales, preocupación obsesiva, actos compulsivos y ritualistas, perfeccionismo, muy exigentes consigo mismos y con las demás, mucha angustia, inseguridad, desconfianza, sentimiento de culpa, dificultad para concentrarse, autocrítica. Schofield encontró que la escala 7 era la puntuación pico entre pacientes neuróticos a quienes se les había diagnosticado un estado de ansiedad o trastornos obsesivo-compulsivo. Las puntuaciones T de 65 o superiores apuntan a personas ansiosas, tensas, agitadas, con preocupaciones excesivas, temerosas y aprensivas, demasiado introspectivos, poca autoconfianza, rígidas y moralistas. Son excesivamente ordenados, meticulosos y se deprimen fácilmente. Sienten mucha dificultad para tomar decisiones. Las puntuaciones de T40 o menos son personas libres de inseguridades, relajadas, ecuánimes y serenas, con facilidad de relación social, tenaces y eficaces. Los candidatos con la escala 7 en pico de perfil son hostiles con el terapeuta, negativos hacia el procedimiento terapéutico, preocupados por valores religiosos y morales, rígidos, ansiosos, depresivos. Muchos tienen tendencias a impulsividad homosexual, son además individualistas y agresivos.
La escala 8, esquizofrenia, consta de 78 reactivos, es la tercera escala en la tetrada psicótica y mide características relacionadas con el patrón psicótico de la esquizofrenia, tales como incongruencia de afecto, aislamiento, aislamiento emocional, fraccionamiento en el proceso del pensamiento, contenido extraño del pensamiento, falta de interés en el medio ambiente, apatía, falta de contacto con la realidad, conducta extraña, rara o inusual. Esta también es una escala frágil y es necesario tomar en cuenta que no siempre indica esquizofrenia, sobre todo en sujetos jóvenes debido a los cambios vitales que tienen que experimentar. La escala 8 es una de las escalas más largas y heterogéneas del inventario, debido a que la idea original de Hathaway y McKinley era construir una escala que permitiera distinguir entre los 4 tipos de esquizofrenia identificados en ese tiempo. Esto es catatónica, paranoide, simple y hebefrénica, utilizando 2 grupos parcialmente traslapados de 50 pacientes a quienes se les había diagnosticado este padecimiento. Harris y Lingos, por su parte, identificaron las siguientes subescalas: enajenación social, enajenación emocional, pérdida de dominio cognoscitivo del yo, pérdida del control cognitivo del yo, pérdida del control inhibitorio del yo y experiencias sensoriales delirantes. Dado que esquizofrenia resulta una escala muy heterogénea en cuanto al contenido de los reactivos, la interpretación puede variar dependiendo de las diferentes elevaciones de la escala. Es posible que un individuo obtenga una elevación moderada en la escala, por ejemplo de T60 a T65, si padece una lesión cerebral o lleva una vida poco convencional. Una posible interpretación de la elevación de la escala en este rango debe ser verificada refiriéndose a la información demográfica o motivo de admisión. Nuevamente aquí hago énfasis en la importancia que tiene hacer la entrevista y sobre todo el motivo de consulta, por qué nos están buscando, por qué la persona está ahí. Entonces son elementos que nos ayudan a comprender y a interpretar el perfil que hemos obtenido. No obstante, una elevación marcada de T70 sugiere síntomas y problemas significativos, es decir, que puntuaciones superiores a T70 pertenecen a sujetos con problemas significativos de enajenación, control de impulsos y con alucinaciones y delirios. Si obtenemos una puntuación T65 a 69, puede estar señalando a personas con forma de vida poco convencional, enajenados respecto a los demás, poco involucrados en la vida cotidiana, con tendencia a la ensoñación y a la fantasía, en ocasiones impulsivas, agresivas y ansiosas. Los jóvenes y personas de minorías étnicas pueden presentar puntuaciones elevadas sin ser patológicos, pues se sienten separados del tejido social. Las puntuaciones medias, es decir, entre T41 y T55, pertenecen a personas adaptables, confiables y equilibradas. Planean y controlan su vida, pudiendo llevar a buen término sus proyectos. Se relacionan adecuadamente con los demás, sin suspicacias ni hostilidad. Las puntuaciones T40 o menos sugieren que se está frente a una persona convencional y conservadora, autocontrolada y tal vez sumisa. Son pacíficos, corteses y tímidos, capaces de adaptarse a una rutina, pero son incapaces de asumir liderazgo. La escala 9, hipomanía, se desarrolló contrastando un grupo de 24 individuos que experimentaban episodios de euforia maníaca. Está constituida por 46 reactivos y es la cuarta de la tetrada psicótica. Diagnostica el cuadro llamado hipomanía. Este cuadro clínico se caracteriza por actividad intensa, distracción, insomnio, megalomanía, pensamiento en tensión, lenguaje rápido, fuga de ideas, excitación emocional, hiperactividad, buen humor, euforia, optimismo, muchas veces como defensa hacia la depresión.
Graham considera que la escala 9 puede considerarse como una medida de la energía psicológica, por lo que las puntuaciones elevadas indicarían energía excesiva. Cuando la elevación de la escala 9 se asocia con la elevación de la escala 4, quizás haya tendencia a actuar conductas antisociales. En México, la escala 9 tiende a salir sumergida en algunos grupos, por lo que no se sugiere que se considere como una medida de energía, sino más bien como una medida de la impulsividad, ya que pacientes psiquiátricos maníacos tienden a salir elevada, especialmente en las mujeres. Esta escala tiende a salir moderadamente también elevada en pacientes alcohólicos. La hipomanía, el grado de manía es relativamente leve. El sujeto es activo, enérgico, monopoliza las conversaciones, es eufórico, animado, impulsivo, emprende muchas tareas, se siente, por así decirlo, dueño del mundo, mientras que en la manía aguda y la manía delirante, al grado patológico, es mayor. Hay más excitación, puede haber agresividad y violencia, delirios de poder y grandeza. Las puntuaciones extremas de T75 o más definen a individuos hiperactivos con hablar acelerado, no concluyen sus proyectos y saltan de una idea a otra. Pueden experimentar alucinaciones y delirios de grandeza, con baja tolerancia a la frustración, muy desinhibidos, puntuaciones altas en T65 a T74. Caracterizan a personas enérgicas, muy activas, con amplio rango de intereses, pero inconstantes, manipuladores, impulsivos y muy sociables, pero egocéntricos, y desprecian el peligro. Es característica la baja tolerancia a la frustración y poco control para inhibir la expresión de los impulsos. Personas con puntajes de 40 a 45 son descritas como convencionales y conservadoras. Asimismo, pueden ser autocontroladas y sumisas. Aquellos con puntajes inferiores a T35 son descritos con bajos niveles de energía y actividad, poco motivados, indiferentes y apáticos. Presentan fatiga crónica, depresión, ansiedad y tensión. La escala 0 o escala de introversión social consta de 69 reactivos. Esta escala tiene como finalidad detectar la tendencia a la introversión o a la extroversión social. Las puntuaciones altas señalan en el sujeto la tendencia a la introversión, retraimiento de los contactos y responsabilidades sociales, poco interés por las demás personas. Las puntuaciones bajas señalan tendencia a la extroversión, búsqueda de contactos sociales, interés sincero por la gente y satisfacción derivada de dicho contacto con los demás. Las puntuaciones moderadas desde 60 a 64 son de personas con iniciativa, con alto nivel de energía, que tienden a derrochar sus bienes y tienden a la autoconfianza, prefieren actuar más que pensar y no miden bien los riesgos. Las puntuaciones bajas de 40 a 45 reflejan conservadurismo, autocontrol y sumisión, además de convencionalismo. Puntuaciones muy bajas indican falta de energía, apatía, indiferencia, fatiga crónica y tal vez depresión. Tenemos las escalas de contenido y las escalas suplementarias que vienen a complementar los hallazgos que hemos hecho en el perfil básico en las escalas clínicas. Entonces necesitamos complementar cualquier hipótesis que formulemos a partir de los primeros hallazgos que hacemos en el perfil básico, en las escalas de validez, en las escalas clínicas. Venimos y lo reforzamos con las escalas de contenido y con las escalas suplementarias. Entonces las escalas de contenido básicamente nos ayudan a precisar o refinar el significado de las elevaciones en las escalas clínicas. También nos permite poder hacer un análisis de las diferentes posibilidades de interpretación basándonos en las consideraciones de las escalas de contenido, y se pueden aclarar las razones de una puntuación elevada. Dentro de las escalas de contenido
Tenemos las que se muestran en pantalla: ansiedad, miedos, obsesividad, depresión, preocupación por la salud, pensamiento delirante, enojo, cinismo, prácticas antisociales, personalidad tipo A, baja autoestima, incomodidad social, problemas familiares, rechazo al tratamiento. Todas estas escalas vienen a complementar la información del perfil básico. Les he compartido un documento donde encuentran la correlación de las escalas clínicas con las escalas de contenido. Entonces, si tengo una puntuación elevada en X escala, veo qué escalas de contenido se correlacionan con esta escala clínica que tengo elevada, y esto me va a permitir tener un mejor panorama para saber qué área específica es la que necesito atender o qué área es la que está. Vemos aquí el perfil de las escalas de contenido, que también, una vez que hemos realizado el parrillado, la revisión, obtenemos el puntaje natural y lo graficamos en el perfil de contenido correspondiente al sexo del sujeto que hemos estado evaluando. Y al igual que la escala, que el perfil básico, entonces obtenemos una radiografía a nivel de contenido, y las puntuaciones a las que trasladamos la puntuación natural que hemos encontrado es puntuación T. Esto nos permite hacer una comparación y poder hablar de si es significativo o no es significativa la elevación que puedan tener estas escalas. Las escalas suplementarias. Estas escalas se desarrollaron con un objetivo muy específico, que es el de evaluar la hostilidad, los problemas de abuso de alcohol o de desajuste profesional. Su aplicación suele ser más escasa y limitada que las escalas básicas o las escalas de contenido. Nos ayudan a complementar la interpretación de las escalas básicas del instrumento. Cabe decir que estas escalas ya se encontraban en el MMPI original y se mantuvieron en esta nueva versión, dada su confiabilidad y validez. Las escalas suplementarias son varias y pueden verlas en pantalla, que van desde la ansiedad, represión, fuerza del yo, hasta desadaptación matrimonial, reconocimiento de las adicciones, evitación social, y cada una pues también tiene su interpretación. Vemos en pantalla también el perfil de las escalas suplementarias, al igual que el perfil básico y que el perfil de contenido, se grafica conforme el sexo del sujeto que se ha evaluado. En el caso de la pantalla tenemos perfil para sujeto femenino, y también se obtienen después, una vez que hemos hecho la revisión con las plantillas, se obtienen las puntuaciones naturales, y estas puntuaciones se grafican para obtener la puntuación T de cada una de las escalas suplementarias. Y también vamos a apoyarnos con aquellas escalas suplementarias que refuercen las hipótesis que hagamos en nuestra interpretación, en nuestro. Bien, esto ha sido la introducción al perfil básico del MMPI-2. Recuerden que en esta presentación únicamente abordamos aspectos bien generales. El éxito de la interpretación radica en la lectura de varias fuentes bibliográficas. Si desean profundizar en el tema, les invito a leer Uso e Interpretación del MMPI en Español, de Lucio, que es el libro que hemos estado utilizando en la clase,
y que vean y se enfoquen en las posibles fuentes de interpretación, y recuerden que muchas veces esta interpretación depende del contexto en el que nos encontremos, si es un contexto jurídico, penal, laboral. Por lo tanto, debemos identificar muy bien el motivo de consulta y debemos hacer una buena entrevista para poder conocer el contexto del sujeto que estamos evaluando. Muchas gracias por su atención.